La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque pareciera muchas veces que las circunstancias de nuestra vida no concordaran con este versículo, la verdad es que Dios tiene un plan para cada una de las cosas que vivimos en nuestra vida. Escuchemos la historia de Harriet Rivera. Mi nombre es Harriet Rivera, tengo 47 años, soy puertorriqueña, vivo en Racine hace 13 años. Vengo de una familia bien pequeña, pero bien unida. Tengo una hermana que amo mucho, 2 sobrinos que amo mucho y mis padres que siempre han estado para mí. En Puerto Rico yo era profesora de álgebra. Una vez salgo embarazada, pues mi vida dio un cambio total. Por razones de un carjacking, me trasladan a Estados Unidos, a Wisconsin, porque yo venía con un embarazo de alto riesgo. Ahí voy a los doctores en Wisconsin, me indican que me tienen que hacer un examen por el ombligo para saber cuál era el alto riesgo y qué condiciones podía tener mi bebé. Cuando me hicieron el examen, me indican que ella viene con una condición del corazón que se llama AV canal. Es una condición que solamente los niños de síndrome de Down la tienen y que para ser una niña es la probabilidad 1 en 350,000 niños que salga con esa condición. Mi bebé venía con un corazón enorme donde sus ventrículos no fueron formados y desde ahí tuve que ver un especialista del corazón durante todo mi embarazo. Tuve una vida diferente, difícil, sin recursos, pero contenta de que iba a ser mamá. Llegó el 4 de noviembre del 2009 y va a nacer mi Adelanis Aponte. Y desde ahí se dan cuenta que ella nació sin su pulgar y nació sin su anita. El papá se fue con la bebé, con Adelanis, hacia unidad de intensivos y a mí me transportaron al cuarto y a los minutos llega un doctor, el doctor Calkins, y me indica que voy a tener una niña. Si va a durar 10 años era mucho y que iba a depender de mí durante toda la vida. En ese entonces se me llenó la mente, el cerebro de muchas interrogativas. Estaba sola, sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo y cerré los ojos y dije, Dios es el único que puede ayudarme en todo esto. Y así fue. Así fue, comencé a educarme, a instruirme, a entender de todas las condiciones, pero por sorpresa no era una operación. Mi niña nació con una condición que se llama Baxter, donde cada una de las letras quiere decir una malformación de su sistema. En esos sistemas estaban mal su tráquea, su esófago, sus intestinos, su lumbar, su espalda, su corazón. La única letra que no cumplió con el síndrome de Baxter, o la asociación más bien, fue la R de sus riñones. Que tuvieron que ir reparándole cada uno de sus órganos poco a poco en el transcurso, en lo que ella podía pesar 10 libras. En ese entonces surgió su primera operación de removerle su tráquea y el esófago porque nacieron juntos. Al estar la tráquea y el esófago juntos, su saliva podía colapsar el pulmón. Que cuando los separaron, el alimento se supone que bajara al estómago y su saliva bajara donde tenía que bajar. Se dieron cuenta que había un liqueo en la operación y deciden volver a abrir. El primer milagro de vida fue que nació. El segundo, que cuando abrieron, todo estaba correcto. Lo cerraron, no hubo que volver a hacer ninguna operación. En ese entonces, estoy contenta de que operaron a mi niña, pero después de sus próximas 24 horas le iban a poner un tubo alimenticio, le iban a poner una bolsita para hacer sus necesidades y le iban a poner un canal directo a la uretra para medirle su cantidad de líquido de su orina. Que en las próximas 24 horas ella iba a tener alrededor de 2 operaciones y quizás 3. Entre medio de eso, a ella la entubaban. Yo no conocía nada de lo que estaba ocurriendo. Solo el doctor me decía que había que ponerle una línea central a su espalda y que cualquier movimiento hacía
que esa línea central se moviera a otro nervio y podía causarle que ella se quedara paralítica. So que yo no me atrevía ni a coger a mi niña en los cuidados intensivos. Ella tenía un oxígeno por 7 meses, que fue lo que le ayudó a trabajar mejor sus pulmones. Y les repito, tenía bolsita, tenía tubito, tenía otro tubito. En todos esos meses en lo que ella podía subir sus 10 libras. Una vez subió sus 10 libras, mamá, estamos ready para operarla de su corazón. Una operación de corazón abierto, cuando yo crecía, eso era algo grande, eso era algo peligroso, pero tuve un ángel, un doctor que desde que nació hablaba español y nunca me soltó. En cada operación me decía, ya tú la vas a ver crecer, ya tú la vas a ver todos los milagros que Dios va a hacer en tu vida. Y fue como mi support en ese entonces en el hospital. Es extraño ver a un doctor que cree en milagros, que te hable con esa espontaneidad, con esa transparencia, pero yo lo tuve. Ocurrió su operación del corazón. Le pusieron morfina. Se dieron cuenta que ella era alérgica a la morfina en medio de la operación del corazón. So que uno de los puntos se abrió por el movimiento que ella hacía, porque la morfina le causaba ansiedad. So, todas sus operaciones fueron con primos hermanos de morfina, pero nunca con la morfina real. Los 2 ventrículos los separaron y desde ese entonces la sangre oxigenada entraba en su función para salir oxigenada al resto de su sistema. Luego de esa operación ocurrieron 25 operaciones más. En su totalidad, 32 hoy día. Muchas se ha liberado por la gracia de Dios. Otras las ha trabajado como familia, las hemos trabajado en su sistema digestivo, su sistema alimenticio. Y otras han sido más que un milagro, más que un milagro. El papá estuvo presente sus primeros 3 años de vida. Él es el que la bañaba en el hospital, el que le daba sus calientitos. Y quiero mencionar un dato bien bonito de su papá, que antes de que Adelanis la entubaran, nosotros como pareja le pedíamos a los enfermeros y a las enfermeras que nos dieran 20 minutos para calmarla, porque cuando la entubaban era que la medicina del dolor no le estaba resultando, ella ya estaba demasiado incómoda, sus pulmones no estaban recibiendo la misma cantidad de oxígeno al estar tan agitada, y en esos 20 minutos su papá y yo la calmábamos, le dábamos un bañito para que evitáramos entubamiento, y con esa terapia pudimos evitar como 4 o 5 entubamientos. En una de las operaciones, cuando la entubaron, a Delanis le atrofiaron una de la cuerda vocal. Desde ese entonces el doctor dijo que ella no iba a poder hablar ni tragar y mucho menos gritar. El milagro que ocurrió en esa operación fue que la cuerda vocal izquierda que se atrofió no se movía, pero la cuerda derecha hizo el funcionamiento de las dos. So que por esa razón mi niña puede llorar, gritar, comer y tragar. Porque aunque hubo una anormalía en el proceso que la entubaron, esta cuerda vocal hizo la función de las dos. A ella le repararon su tráquea, como le dije, su esófago, su corazón, su espalda, porque ella nació sin una vértebra. Cuando esa vértebra no se desarrolló la parte baja de la vértebra, del cuerpo, perdón. So que había un tejido en vez de la vértebra que obstruía su crecimiento y su movimiento. Hubo que llevarla a otro especialista, un neurólogo, para que removieran ese tejido y ella pudiera crecer o caminar o bailar. Desde que fue bebé, me decían los doctores, tu niña no va a poder tragar, y si traga, le va a salir por el rotito aquí. Hay muchos videos de Baxter donde tú ves los niños en la playa tomando un caprizón y sale el caprizón por aquí. Pasó un año y yo decidí ir a ver a mi familia, presentarla a mis abuelitos que tanto oraron por ella, sus madrinas, todas sus titís, todo el que quería ver a Delanis y ver el milagro de vida que había hecho Dios para mí y para ella. Pero aún no comía, aún ella no tragaba, después de muchas terapias,
decidí presentarla en una iglesia y después de ese servicio, la vida de Adelanis, el crecimiento, el desarrollo, cambió en su totalidad. Me acuerdo que fuimos a casa de mi mejor amiga, ella hizo una cremita, que eso da estreñimiento, pero ella tragó. Cada vez que ella tragaba, yo lloraba. Nadie podía entender porque todos los niños tragan, comen, pero fue un milagro de Dios. Como te repito, desde que nació fue milagro tras milagro. Nunca pude decir, aquí no hubo milagro. En cada operación, en cada intervención, en cada reunión para planificar una operación, había un milagro. La única operación que yo no le hice a ella fue la de su dedito pulgar. Desde que estaba en el vientre me decían, hay que hacerla para que ella agarre. Yo estaba confiada que ella iba a aprender a agarrar y que iba a poder funcionar. Querían pulgarizarle este dedo y durante 9 años ella iba a tener un bracket para que ese hueso se acostumbrara a poder agarrar. 2 veces planificamos la operación y 2 veces Dios me dijo, no cojas el taxi, no vayas. Y así fue. Fue la única operación que no le hice y para la gracia de Dios, ella puede cortar, ella puede funcionar, ya no tiene terapia ocupacional porque ella puede hacerlo todo como los demás niños. No puede jugar PlayStation, pero eso no es necesario. En el momento que más sola me sentía, el papá de Adelanis se había ido de nuestras vidas. Me tocaron la puerta a la asociación Make-A-Wish con una moneda bien bonita que decía Make-A-Wish para que Adelanis escogiera su deseo. Para sorpresa de las dos, eso fue algo maravilloso porque nunca te tocan la puerta, escoge un deseo. Fue un proceso que tardamos 1 año en poder adquirir el deseo de Adelanis, el cual era un viaje en el barco de Disney. Como era en barco, había que tener un pasaporte. Al papá estar fuera de nuestro picture o fuera de nuestra vida, yo tuve que entrar en un proceso de custodia para tener la custodia de ella y poder sacar su pasaporte y darse el viaje de sus sueños, que la asociación de Make-A-Wish nos regaló. Un viaje a las Bahamas en el crucero de Walt Disney, donde todos los niños que tenían oportunidad del Make-A-Wish tenían una fiesta con los personajes Mickey y Minnie. Para mí fue como un momento de olvidar muchos dolores, como una forma de dejar de pensar en los doctores y enfocarme en un viaje de los sueños donde mi niña estaba bien excitada de conocer todos los personajes de Disney. Me pongo a pensar a veces, wow, qué largo ha sido el camino, pero en un abrir y cerrar de ojos la miro y digo, Adela, ¿cómo Dios lo ha hecho contigo? Toqué muchas puertas para buscar sus ayudas con relación al plan médico, con relación a su dieta. Muchas me decían que no. Seguía tocando puertas, otras me decían que sí, otras me decían que sí sin yo tocarla. La condición Baxter que Adelita pasó, que está pasando, en el futuro requiere 2 operaciones fuertes. Una de ellas ya se ha liberado por su trabajo fuerte, porque mejoramos su dieta, su disciplina en otras cosas, y la otra tenemos que esperar a los 18 años para poder hacerla. Y espero, ¿verdad?, en la ayuda de Dios que sea otro milagro más en su vida. Hubo muchas noches, casi siempre antes de la operación, donde se me llenaba la mente de qué podía pasar con la anestesia, qué podía pasar con la línea central, qué podía pasar con su alimentación, si no podía seguir subiendo libras. Y me llenaba de dolor y dolor y dolor y dolor, pero siempre veía una luz. Desde que nació mi niña, pensé que se iba a morir. ¿Por qué? Porque soy una persona muy analítica y me preguntaba, ¿cómo un ser vivo puede desarrollarse sin sus órganos? ¿Cómo iba a pensar que mi niña en mi barriga no se le desarrollaron sus órganos y ella tenía vida? Desde que nació, en cualquier momento pensaba que sí podía irse de mis brazos y de mi vida. Yo quiero dar 3 consejos a las personas que están pasando por una experiencia de dolor donde no ven la sanidad inmediata en sus seres amados. En primer lugar, hay que entregarle todo a las manos de Dios.
para mí, si yo no hubiera hecho eso, no hubiera tenido respuesta y cada vez iba a tener más signos de interrogación si yo no hubiera hecho eso. Lo segundo, tenemos que ser fiel y leales en lo bueno, en lo malo, en lo mucho y en lo poco. Número 3, tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos, tenemos que tocar puertas conociendo el idioma, no conociendo el idioma, porque yo no lo conocía. Yo me eduqué, yo cogía clases de inglés poco a poco en todos los lados que yo podía. Si no hubiera sido así, muchas puertas que toqué me decían, ¿what? No me querían ayudar. Nunca le dije a ningún doctor, no puedo, es demasiado. Siempre le dije que era lo próximo. Y ellos pues vieron esa actitud en mí y pues trabajaron más conmigo en todo este proceso. Les repito, yo aquí estoy en Estados Unidos sin familia, sin primos, sin tíos, sin abuelitos. Han sido familias adoptadas que Dios me ha enviado para que me ayuden en este proceso. Y pues para la gracia de Dios, pues este es mi testimonio. Cuando conocí a Harriet, una de las cosas que más me sorprendió fue ver su alegría, su gozo, su espontaneidad. Y al escuchar el testimonio que ustedes acaban de escuchar, me queda claro que ella entendió lo que nos explicaba en el video, poner todo en las manos de Dios. Creo que gran parte de la victoria en nuestras pruebas y dificultades está en confiar en Dios, en ser fiel en lo poco y en entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas a pesar de lo difícil que esto pueda parecer. Confiemos en Dios, depositemos nuestras cargas y nuestras luchas en Él para poder ver, como lo vio Harriet, milagro tras milagro en nosotros. Dios los bendiga, nos vemos próximamente en un nuevo episodio en este canal.